Sí, buenos días. Muy bien, Jesús Díaz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí Evaristo, bien. Bueno, Jesús, pues la semana pasada hubo un tema muy interesante. El Congreso del Estado de Morelos, o más bien en el Congreso del Estado de Morelos, se esperaba que se votara una reforma para modificar el Código Familiar que buscaba facilitar el cambio de identidad de género. Grupos, precisamente de la comunidad lésbico-gay, han insistido en Morelos en que esto se dé precisamente para que las personas transgénero puedan cambiar su nombre, cambiar pues todos sus documentos. La iniciativa que se presentó desde el año pasado está ahí detenida todavía. ¿A qué se refiere, Jesús, esta reforma? ¿Qué es lo que quieren los integrantes de esta comunidad? ¿Para qué les sirve? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la importancia de esto? Sí, Evaristo, respecto a ese tema, es muy importante la interpretación de la norma. Tanto para el Congreso, para legislar al respecto, tendría que estudiar sus límites para poder establecer en las leyes lo que la comunidad exige. Es importante también señalar que la comunidad tiene sus derechos salvaguardados por ser individuos, por ser humanos, desde el momento de su nacimiento, ellos tienen sus derechos protegidos. Ellos no tienen ningún impedimento en este momento para hacerlos valer, puesto que la Constitución habla de individuos humanos, no precisamente de comunidades o determinadas géneros en la población. El ser humano, por simple nacimiento, tiene esos derechos. Ahora, tratándose del nombre que ellos pretenden adecuar a su situación, actualmente debe ser acudirse a través de un procedimiento, de un juicio. Todas las personas cuando tienen problemas en las actas de nacimiento acuden a un procedimiento que se hace en la vía jurisdiccional, a través de un juzgado. Ese juzgado tiene que recabar las pruebas y emitir su resolución para que las actas sean modificadas, pero es una cuestión de índole general, no precisamente de una comunidad de la población. Entonces, en ese sentido, lo que se entiende es que ellos exigen que se modifique la ley para que sean considerados en ese sentido. Ahí podríamos tomar en cuenta que la Corte ya se ha pronunciado al respecto, no impidiéndoles el uso de esa modificación a su nombre en cuanto a su identidad. Es decir, deben apegarse al procedimiento que cualquier otra persona realiza para modificar las actas en razón de su identidad de género autodeterminada. Es decir, si ellos desean hacer este cambio en sus datos de identidad o en el acta de nacimiento, que podría ser una acción sustancial del acta, tendrían que apegarse a este procedimiento. La Corte les ha concedido inclusive ese derecho, como cualquier otro individuo, para que se les adecue en base a esa autodeterminación. Entonces, no hay un impedimento para lo que ellos están exigiendo. Realmente sí se puede considerar que la ley lo ha contemplado. Eh, no sé si ha quedado claro hasta este momento, pero en el individuo, por ser humano, los derechos están protegidos por la Constitución. Lo que Ellos, dices, Jesús, es muy interesante, muy importante, porque dicen los integrantes de esta comunidad que se violentan sus derechos y que por eso es necesario y urgente hacer esta modificación. Por lo que estás diciendo, entonces la ley sí los protege y de alguna manera esta situación está considerada y lo pueden hacer entonces, ¿no? claro, ellos están considerados como cualquier otro individuo, como cualquier otro ser humano en la propia Constitución, y sus derechos están protegidos desde el momento de nacimiento o de su concepción, desde el momento de que la ley contempla viable el nacimiento de una persona, que está al momento de nacer. Sus padres están obligados a presentarlos al registro civil para hacer su acta de nacimiento o para registrarlo, y de ahí generar su nombre que genera su identidad individual, y que la va a sujetar a esa identidad para poder reclamar cualquier derecho. Entonces, ellos están protegidos desde su nacimiento.
Si lo que desean es la corrección en los datos de acta de nacimiento por cuanto a su autodeterminación para establecer su identidad, la Corte se ha pronunciado de que es procedente, de que no se requiere mayores pruebas más que la decisión o de que estén legalmente ellos informados del resultado o de las consecuencias que pudieran generar ese cambio de identidad, pero no exige muchas formalidades. Sin embargo, cualquier rectificación de un acta de nacimiento requiere de un procedimiento que el Código Familiar contempla. Y es ahí donde ellos pretenden modificar ese código para sentar las bases que la Corte ha emitido y poder establecer que ellos tengan tener facilidad para adquirir su acta. Sin embargo, eso no los exime de llevar el procedimiento a cabo, puesto que es un procedimiento que se ventila en cualquiera de los casos. Mucha gente tiene problemas en sus actas de nacimiento y forzosamente se ve obligada a buscar la asistencia de un abogado para poder poner en funcionamiento el juzgado y a su vez emitir una resolución que ordena al registro civil el asentamiento del nombre o cambio de cualquier circunstancia de esa acta, cualquier elemento de dato de identificación. Ahora bien, hay dos hipótesis que pudieran generarse, puesto que tratándose de los datos no sustanciales, errores ortográficos o demás, que puede hacer el registro civil, se hacen en la vía administrativa, y tratándose de datos que pudieran alterar la identidad de la persona, se tienen que hacer a través del juez, quien tiene la participación o personalidad también en el Ministerio Público, para verificar que no se altere la identidad, es decir, que no se suplante la persona. La persona no puede ser suplantada, y eso es lo delicado de un procedimiento de esa naturaleza. El juez es el único que tiene la facultad para poder interpretar la ley en su más amplio concepto, para poder contemplar las leyes que más le favorezcan a las personas, y en ese sentido resolver lo que el registro civil debe de realizar. Pero toda persona acude ante un juez a realizar ese trámite. Si la Corte ha establecido que esta comunidad pueda también tener el derecho de modificar por su simple decisión y autodeterminación su identidad de género, lo puede hacer sin ningún problema. No hay limitaciones para que se le impida o se le violen los derechos, simplemente que tiene que acudir ante el juez para hacer ese trámite, y el juez tiene que seguir las normas que ya contempló la Corte para poder llegar a la resolución que por obviedad emita la rectificación del acta. Entonces, son procedimientos que ya están adecuados, y a lo mejor hace falta un poco de estudio en cuanto a ese tema por parte del Congreso, porque ellos deben de estipular la claridad de las cosas. Algo muy semejante sucedió, Baristo, y quisiera comentarlo, cuando se modificó la ley para el divorcio incausado. Nos recordarás por ahí que ya había la Corte establecido que el divorcio incausado era procedente, las condiciones para ello, y la legislación local no lo contemplaba. Sin embargo, todos los abogados acudían al tribunal a pedir el divorcio incausado de los clientes en base a lo que la interpretación de la Corte, o en base a las normas que la Corte había establecido para hacer ese resultado. Fue con el tiempo que se adecuó el código y continuó con una costumbre que ya estaba. Es decir, cuando ya se aprueba en la Corte que el divorcio incausado se realice, la legislación local no la contemplaba, y fue más adelante que se hizo. En estos casos, ya una disposición de la Corte estableció que la identidad de género autodeterminada puede modificar el acta, pero el procedimiento debe ser el mismo de que cualquier otra persona realiza cuando modifica un acta. En muchas ocasiones se da el caso de que las personas tienen errores en su nombre, errores que cambian completamente su concepto, o incluso que han sido conocidas con nombre diferente. Eso es lo que se busca a través del tribunal, de que se acredite que no se altera la persona, que los derechos con los que nació se sigan respetando, para no suplantar a una persona. Porque la alteración de un acta de nacimiento, lo delicado conllevaría es que si se suplanta a otra persona con los datos, pudiera generar otro tipo de derechos que sí se violentarían, como cuáles, pues los hereditarios. Un ejemplo, por decirte algo, si se cambia un apellido, el nombre completamente cambia de persona. Entonces,
es importante que se conozca en la interpretación que no han violentado ningún derecho, que no se viola ningún derecho por tratarse de algo ya reconocido por la Corte, que ellos tienen ese derecho, que pueden acudir ante un tribunal mediante los procedimientos que el código marca. Si Si el código pueden tiene hacer el ciertas procedimiento, limitaciones Jesús, para no establecer, si perdón, pueden hacer el procedimiento entonces y pueden conseguir el cambio de identidad, ¿en qué sí, beneficiaría que estuviera en el código familiar esta reforma? ¿Cómo sería sin que estuviera, que de todos modos se tiene que hacer el procedimiento, y cómo sería con que sí estuviera en el código? ¿Qué facilitaría? ¿Se abreviarían los tiempos o algo semejante? no, el procedimiento para cualquier persona que acuda a un tribunal para llevar a cabo un juicio de esta naturaleza es el mismo. Las etapas del juicio deben de agotarse en su totalidad para llegar a una sentencia. Entonces no alteraría el procedimiento en sí. Tal vez lo que pretenden es establecer las normas que se deben seguir, pero no se puede distinguir en un código a una comunidad porque se trata de un ejercicio o de una interpretación general para todos los ciudadanos de cualquier comunidad o género. Eso implicaría, si se especificara que ellos tuvieran que tener un apartado especial, pues simplemente ahí generaría un desorden en la ley. Los derechos de las personas tratándose de la identidad son individuales. Entonces las sentencias son declarativas y estas se asientan en el acta para poder ser públicas. Entonces, si ellos acuden a un tribunal de manera individual para hacer su modificación o su trámite de acuerdo a lo que la Corte ya ha interpretado, pues obviamente se va a dar su resultado favorable para llegar con la orden a un registro civil y se haga el asentamiento. Eso no implica un orden especial, puesto que es lo mismo que sucede con cualquier persona que ha tenido un problema con su acta y se da cuenta cuando va a hacer valer un derecho, como cuando fallece una persona y de repente pide que se le reconozca su entroncamiento filial y resulta que está mal su nombre, entonces se acude ante un tribunal para poder modificar esos datos de nacimiento, arreglar sus actas, corregir su acta y al corregir el acta, pues es someterse al procedimiento que el código marca para que se ventile que no se está suplantando a la persona. Entonces, si se adecuara el código, solamente sería por cuanto a los elementos de prueba que la Corte ha establecido que deben de ser sencillos. En ese sentido, una persona que quiere que se establezca en su acta su identidad de género autodeterminada, tiene que acudir ante el tribunal y el tribunal no puede obligarlo a que muestre que ha cambiado de sexo o ha tenido alguna operación o ha tenido algunas, eso no, nada más es que lo solicite y que él esté debidamente informado de las consecuencias que se genera por esa identidad y el juez no tiene por qué poner impedimento, pero sí tienen que verificar que se trata de la misma persona, que no se está suplantando personalidades y que no se está alterando el entroncamiento filial con los padres y con las personas que también tienen interés en esa acta. Es decir, no puede existir un procedimiento distinto porque la ley lo contempla. Ahora, si se tratara del procedimiento sencillo que ellos invocan, podría tratarse únicamente por cuanto que se haga de manera judicial o administrativa, pero ambas casos requieren un procedimiento. Si fuese de forma administrativa, sería ante el Registro Civil o Dirección General de Registro Civil quien tendría que recabar los datos y autorizarle a través del legislativo que ellos sean los facultados para hacerlo, pero aún así requiere un procedimiento. O en su defecto, si lo hace el juez a través de una sentencia, también tendría que ser a través de un procedimiento. Entonces, las bases están sentadas, la Corte ha establecido que debe respetarse ese derecho como individuo que tiene ese derecho. Entonces, no hay violación alguna hasta este momento. A lo mejor el hecho de que en la ley se lea concretamente eso, pero realmente las leyes, tratándose de los individuos y los seres humanos, los establece así, son sujetos de derechos desde su nacimiento. Entonces no hay alteración al respecto. Correcto, muy bien, pues creo que ha quedado perfectamente claro. Es una situación, pues están presionando, pero pues hay maneras de hacerlo, es decir, no están limitados, no están excluidos de hacer este procedimiento,
lo cual eso es muy importante porque, como dices, la ley sí los protege y no solamente a ellos. La ley tiene que ser general para todos, no ver grupos determinados en algún área o en algún aspecto. Pues gracias Jesús, buenos días. Evaristo, antes de cortar la Sí, comunicación, quisiera felicitar a mis compañeros abogados. Esta semana, el 12 de julio, es el Día del Abogado y probablemente pues va a ser difícil festejar en estas circunstancias. Sin embargo, pues no es de dejar pasar por alto que es su día en este mes. claro que sí, oportuna la felicitación y anticipada para todos los abogados, incluido tú, por supuesto. Muchas felicidades. Igual felicidades a todos los abogados. El 12 de julio nuevamente lo recordaremos. Gracias, Jesús, por el apunte. Gracias, Evaristo. Buen día. Buen Buenos día días. público.